Chema Martínez, por favor, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Sin avisar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde luego es un auténtico placer estar hoy con vosotras y con vosotros, ¿no? En mi última intervención como secretario general de la Federación de Servicios en un foro como este de Aragón, ¿no? Lo primero que quería es transmitiros toda la fuerza, el reconocimiento, la solidaridad y por el trabajo hecho. El balance que presentáis es un balance, ¿cómo deciros?, estupendo, sobre todo cuando se hace por comparación con el resto de la organización, tanto Comisiones Obreras de Aragón como el conjunto de la Federación Estatal. Y no me cabe ninguna duda que lo que habéis dicho es verdad, y es que es un trabajo colectivo, donde todo el mundo cuenta, donde todas las personas aportan su granito de arena, pero no sería justo no reconocer el trabajo también de la gente que está al frente, ¿no? y al mando. Es una dirección que, sin perder ni mucho menos la orientación estratégica, sociopolítica y demás, se dedica a las cosas. Un sindicato, esta federación es, como nos decía o decía en su día Ortega y Gasset, los españoles a las cosas, ¿no? Pues eso, a las cosas concretas, a las cosas del día a día, a las cosas que hacen sindicato a ras de suelo, ganándonos la confianza de las personas más cercanas para luego, efectivamente, pues montar todo una red de complicidades y de compromisos que nos hagan crecer organizativamente. Y yo creo que habéis tenido al frente a una gente dirigiendo esta federación que es justo reconocer su esfuerzo y su capacidad, que ha sido también una dirección no unipersonal, sino colegiada, y donde todo el mundo ha aportado, y especialmente en unas situaciones pues que todos sabéis que son muy complicadas, pero yo creo que este acto hoy es un acto de justicia con nosotras y nosotros mismos, ¿no? No veo a Michi porque creo que me ha mandado un mensaje, supongo que despidiéndose, porque decía que no iba a estar mucho rato, ¿no? Yo me ha alegrado enormemente que Michi estuviera aquí y que estuviera peleando con sus desdichas, algunas seguro que provocadas por el sindicato o por las cosas que se dedica el sindicato, no hay ninguna duda, aunque eso conviene a lo mejor no decírnoslo, pero pasa en factura. Y es una muestra también de cómo, bueno, con independencia de las siglas y los petos y las banderas con las que salimos a las calles, somos gente que nos cuidamos o intentamos cuidar de nosotros y nosotras mismos, ¿no? Y esto yo creo que también hay que reconocérselo y agradecérselo a la Federación en la figura de Marta, por lo que ha pasado y los apoyos que les habéis dado, que sin duda han hecho posible que solo llore al final. Pero lo que han hecho posible es que Marta esté aquí, rindiendo cuentas, y no esté aquí hace 15 días, ¿no? Sino ya hace un tiempo, ¿no? Que significa que la pelea le ha ido bien y que la pelea le ha hecho, yo creo que, más fuerte. Los resultados están a la vista, los habéis valorado, los habéis votado, y yo creo que son resultados que, por comparación, decía, son dignos de poner en valor, ¿no? Uy. Me han puesto música, banda sonora. Lo comentaba antes Ramón, ¿no? El destino del sindicato en su conjunto, en la pelea por seguir siendo el primer sindicato, se juega especialmente en nuestros sectores. Esto no quiere decir que reivindiquemos más recursos del conjunto para ser mejores, más grandes y demás, sino que hay que llamar la atención de que este sindicato se juega su mayoría y su principal hegemonía si da una buena respuesta a la dinámica económica y sociopolítica que se está dando en los sectores de servicios. Nosotros aportamos más o menos el 20% de los recursos de la Confederación, pues somos más o menos el 20% de la afiliación, quizá en Aragón un poquito menos,
Pero el conjunto del desafío al que se enfrenta el sindicato en el sector de servicios, de la parte de servicios que a nosotros nos toca, es prácticamente el 40%, es decir, el doble de lo que aportamos. Eso la UGT lo ha leído muy bien. Y en estos 4 años, en la salida de la pandemia, prácticamente no se han dedicado a otra cosa que a hacer empresas blancas. No han hecho planes de igualdad, porque los planes de igualdad que firman no los negocian, se otorgan representación. Nosotros ese modelo no lo queremos, pero aún así han hecho muchas más blancas que nosotros. Y aun creciendo mucho, nosotros en representación, la UGT en el conjunto ha hecho muchas empresas y circunscripciones blancas más que nosotros en el conjunto de España. No en Aragón. Aragón es una excepción y Aragón es un sitio donde nosotros también, vosotras habéis puesto el foco en esas empresas blancas, ¿no? Y por lo tanto, el crecimiento importante en representación, no solo sobre nosotros mismos, sino también por comparación con UGT y por competencia, ha sido mejor que en otros territorios. Y eso también condiciona y aporta mejores resultados al conjunto de la Unión de Comisiones Obreras de Aragón, que creo que es digno de ponerse en valor y de que lo escucharan también los responsables de la Unión de Aragón. Una federación que desde hace mucho tiempo, desde prácticamente el momento de la fusión, no solo se centró en que funcionara, fuera un proyecto de éxito, que yo creo que hoy podemos con mucha satisfacción alegrarnos de que eso es así. Yo creo que hemos crecido todos y hemos mejorado como sindicalistas precisamente por ser la federación de servicios que somos ahora y que el reto nos lo impusimos hace ya casi 11 años. Pero desde el mismo momento en que nos impusimos ese reto para adentro, para la federación, aportamos para afuera. Y no es baladí y no es menor la aportación que ha hecho esta federación a la dirección de Comisiones de Aragón. Sobre todo en lo que es dar de criterio y fiabilidad a la gestión de los recursos, cosa que yo creo que también debería de continuar en el futuro. Con aportaciones importantes del conjunto de la Federación Estatal, porque ahí está Artadi, que ha dado servicio a muchas organizaciones, entre ellas a Aragón, por lo menos hasta ahora, pero esas cosas que Marta ha puesto en valor sobre la gestión eficaz, eficiente y por lo tanto la garantía de la autonomía financiera es un valor que esta organización no tiene que perder y no va a perder. Y en lo que nos toque no vamos a dejar que eso se pierda en el futuro, tanto en la Federación Estatal como en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, como particularmente en Comisiones Obreras de Aragón. Y sería justo que ese trabajo se pusiera en valor. Y aquí está Ana, que yo creo que es probablemente la persona que concita ese reconocimiento y esa función. Todo ello no sería posible si efectivamente no compartiera esta dirección de la Federación de Servicios esos criterios, y siempre con esa voluntad ha aportado su trabajo, aunque a veces pues parece que seamos un pepito grillo, ¿no? Pero creo que es importante que el sindicato se aplique las mejores reglas de buen gobierno y de responsabilidad, porque en gran medida estos 11 años, ¿no?, han sido críticos en lo que ha sido dar respuesta reputacional a algo que al sindicato se le ha proyectado y se le ha puesto en la diana, ¿no? La crisis financiera supuso una crisis de parteaguas en la historia mundial y particularmente de España, y con ella se impusieron una serie de políticas que, curiosamente, donde más incidían en el retroceso de derechos era en lo que era relativo o relacionado a la libertad sindical, porque es un factor de democracia de calidad fundamental y, por lo tanto, al sindicato se le puso en la diana, y aprovechando algunos hechos reales minoritarios y otros imaginarios, recibimos un ataque sin precedentes, como los que podemos empezar a recibir en los próximos meses o días, tal como está el mundo. En esas circunstancias, que el sindicato se gestione y se gobierne con buena gobernanza es fundamental, y yo creo que Aragón ha sido un ejemplo
Aragón, Servicios Aragón, un ejemplo de cómo se tiene y se debe de hacer. Cuando hablo de democracia, diréis, Ramón ha hecho algunas menciones un tanto, digamos, tangenciales, supongo, para que no pisarme en algunas de las cosas que vamos diciendo, porque claro, llevamos muchas giras, ¿no? Y yo no repito el discurso en todas partes, pero hay cosas que las digo y las reproduzco. Y Ramón también, entonces hay que intentar complementarse, ¿no? Pero por ir al grano, ¿no? El ciclo, digamos, de mayor libertad y democracia en el mundo se inicia a finales del siglo XVIII, primero con la Revolución Americana y sobre todo con la Revolución Francesa. Pero una democracia plena, que se pueda llamar plena social, es decir, con derechos sociales y no solo económicos de libertad económica o de derecho a voto de colectivos cada vez crecientes, pero hay que recordar que no todo el mundo votaba al principio de las revoluciones burguesas y las mujeres fueron las últimas en conquistar el voto universal a principios del siglo XX, un tercio del siglo XX. Cualquier democracia que se precie no es tal si no incorpora los derechos sociales. Y esos derechos sociales, los derechos socioeconómicos, ese estado social y de derecho, lo aporta fundamentalmente el movimiento obrero, la lucha sindical. Hemos hecho referencia a la lucha por la jornada, hemos hecho referencia a la pelea del sindicato en la dictadura. Ahora no solo está el podcast que ha comentado Ramón, yo recomiendo el documental que el otro día se estrenó en la 2 de La conquista de la democracia, porque en la conquista de la democracia es donde este sindicato, digamos, tiene su ADN enraizado, ¿no? Y esa conquista de la democracia, no solo la democracia en términos generales y políticos, sino la conquista de la democracia del día a día, ¿no? Dice, porque claro, cuando se plantea una huelga como la huelgona de Asturias, por cierto, la huelgona de Asturias o la huelga de bandas de Vizcaya, que son prácticamente consecutivas, no habrían tenido el recorrido que tuvieron si no es por las mujeres que estaban en retaguardia. Y eso, hacer mayor hincapié del que ha hecho incluso Ramón con el tema de Josefina Samper, ¿no? Digo que cuando hay que plantear una reivindicación, por pequeña que sea y concreta, qué es lo que nos liga a la confianza con la gente a la que queremos representar y con la que queremos avanzar, en la dictadura era un desafío legal. Es decir, hacer huelga era cometer delito de sedición. Por lo tanto, cualquier reivindicación, por pequeña que fuera o por material que fuera, es decir, una subida salarial, ya desafiaba el sistema y se convertía en un desafío a un régimen autoritario y dictatorial, y por lo tanto era la lucha por la conquista de la democracia. Una conquista de la democracia que se fue reiterando con las sucesivas movilizaciones y actos de rebeldía organizada de este sindicato en la clandestinidad, que se vio, digamos, reconocida en su asentamiento. No es casualidad que el artículo 7 de la Constitución forme parte del título primero de la Constitución española y, digamos, plasme cuál es el papel constitucional de los agentes sociales y particularmente de los sindicatos. Es decir, estuvimos en la conquista, estuvimos en el asentamiento y estuvimos en el desarrollo, porque no pocos de los derechos sociales que hemos conquistado a lo largo de todo el periodo democrático se conquistaron a través de la movilización y el diálogo social. Ahí están los avances primeros en pensiones no contributivas, etcétera, derivados de la huelga del 14 de diciembre, pero todo el proceso de negociación de diálogo social en materia de pensiones, de otra serie de cuestiones, el sindicato como factor constitucional, como elemento civilizatorio, como elemento que promueve, digamos, la libertad y la democracia, está en cada paso que damos, pero no solo en el diálogo social. Como decía Ramón, el sindicato anticipa avances, o el sindicalismo anticipa avances democráticos de primer orden, ¿no? Ha referido al tema del teletrabajo o a la videovigilancia, pero podríamos hablar también de los derechos digitales, como una serie de convenios abren brecha en los derechos digitales y luego se van intentando transponer al control de los algoritmos y todo lo que venga derivado de las modificaciones legislativas. O, por ejemplo, la ley de igualdad. La ley de igualdad no sería la ley de igualdad que hay ahora o la que
se aprobó en el 2004, si este sindicato no hubiera peleado convenio a convenio, lo que llamábamos entonces protocolos de igualdad de oportunidades, que son los antecedentes de los planes de igualdad, y de los que, por cierto, nuestros más directos competidores hacían chanzas, ¿no? Cuando reivindicábamos la subida salarial, la reducción de jornada, la mejora en salud laboral y los protocolos de igualdad de oportunidades. ¿Y qué nos decían? Ya están las de comisiones con los píos, ¿eh? Y se reían, hacían chanzas. Bueno, pues ese es el origen de la Ley de Igualdad del 2004 y sus sucesivos desarrollos. Y no me cabe ninguna duda que después de toda la expansión que va a haber y que está habiendo de derechos derivados de la aplicación de los planes de igualdad en cada vez muchas más empresas, la pelea por la igualdad, la pelea contra la brecha, va a ser un elemento de avance contra viento y marea, y los vientos no son precisamente ahora favorables por lo que sopla allende de nuestras fronteras. Por lo tanto, estuvimos en la conquista, en la consolidación, en el desarrollo, y no me cabe ninguna duda que el sindicato va a estar también en su defensa. Y no en su defensa resiliente, sino su defensa activa. Y ahora el desafío que tenemos es que lo que parecía que se podía concretar allá en el 16-17, en el 2016-17, con el primer gobierno Trump, cuando había dudas de si el modelo neoliberal había entrado en crisis total después de la crisis financiera, cuando vino después la pandemia y lo puso todos patas para arriba, digamos, teníamos una especie de moderado optimismo, de decir, bueno, saldremos mejores, sobre todo cuando hemos comprobado que de las peores circunstancias lo mejor es salir juntos y con riesgos mutualizados y compartidos, ¿no? Bueno, pues parece que algunos no han salido mejores, sino mucho peores, y además con mucha fuerza, con una fuerza muy disolvente de los lazos de comunidad, que tenemos en esta sociedad a través de impuestos, del sistema de bienestar, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y eso en dónde, digamos, en qué parte del mundo está más arraigado? Bueno, normalmente son los países de la OCDE, pero particularmente en la Unión Europea, en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y esos son las partes del mundo, sobre todo Canadá, ahora por cuestiones muy concretas, pero también la Unión Europea, lo que se está poniendo en riesgo, desde dentro y desde fuera. ¿Por qué? Porque son los espacios que, con todas sus limitaciones y con todas sus ineficiencias y con todos sus problemas, son los espacios de mayor libertad y de mejores derechos sociales que tiene el mundo. Ahora que hay una corriente neorreaccionaria que se está rearmando y que retoma los principios reaccionarios contra la Revolución Francesa, contra lo de igualdad, fraternidad y libertad, vienen a decir lo siguiente: ¿para qué necesitamos la democracia? Si la democracia es corrupción. La democracia es compra de votos, porque dar derechos a los pobres, dar desempleo, prestación de desempleo, ingreso mínimo vital, pensiones, todo eso es comprar votos. Esto es la corrupción de la democracia. Quieren convencer de que la democracia es corrupción. O sea, todos los lazos de comunidad, todos los lazos de solidaridad intergeneracional, todos los lazos que podamos, digamos, montar frente a la adversidad de una mala cosecha, de un tiempo o de un fenómenos atmosféricos cambiantes y dislocados, de una enfermedad y demás, todo eso lo quieren desmontar sobre la base de que consideran que es un estorbo. ¿Un estorbo para qué? Un estorbo fundamentalmente para competir con China. Te dicen, China no es un sistema democrático, ¿para qué necesitamos la democracia en Occidente? Y ese es el ataque que estamos recibiendo claramente estos días, todos los días, con los decretos Trump o Elon Musk y demás, pero también la serpiente anida dentro, ¿no? Y esa es la serpiente de la extrema derecha o de los movimientos neorreaccionarios. Ese es el momento en el que estamos, momentum histórico en el que estamos. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque es probable que en los próximos días se desarrolle algún tipo de manifestación pública, social, amplia, transversal, por la defensa de eso que llamamos Europa, pero no es Europa la banderita con las 27 estrellas, sino lo que se representa a Europa como concepto civilizatorio, ¿no? Con todos sus problemas
y todas sus deficiencias. Y en eso el sindicato está empeñado porque sabemos que el mejor de los tiempos posibles es aquel en el que hemos construido derechos que van más allá del centro de trabajo, que se han transformado en leyes que nos protegen a todos frente, digamos, a la adversidad, sea económica, social, climática o digital. Y a mí no me cabe ninguna duda que el sindicato se va a seguir centrando en construir esos derechos desde lo más cercano, ¿no? Por eso yo creo que no hay tarea pequeña cuando nos empeñamos en la reducción de jornada, incluso en los sitios donde ya la jornada es reducida, porque si ya se tienen las 37 horas y media, pues iremos a por la jornada por la semana de 4 días. Y si no es a por todas las semanas de 4 días, implementar seguramente avances de jornada de 4 días en X semanas al año. De la misma manera que pelear por el tiempo libre, por una menor jornada, se pelea de dos maneras, es decir, o reduciendo efectivamente la jornada o ganando espacios de ocio, cosas que esta federación ha hecho todos los días cada vez que ha puesto en una mesa de negociación, sobre todo en comercio, pues la reivindicación de los 224 días laborables, con derecho a 2 días de descanso consecutivos en la semana, con derecho a que haya fines de semana de calidad, con derecho a que los trabajos infestivos sean mejor remunerados y tengan contraprestación en días de descanso, también en fines de semana, en los propios convenios. Es decir, la democracia la hacemos todos los días avanzando en derechos y avanzando en derechos sociales, con la esperanza y con la certeza de que esos avances se van a transformar tarde o temprano en ley, como se transformaron, el tema que he referido antes, de los derechos digitales, como se están transformando los derechos que en negociación colectiva y también en los tribunales a nivel europeo ganamos con el tema del registro de jornada, que puede tener una mejora en su, digamos, aplicación y aplicabilidad, y en tantas y tantas cosas que el sindicato hace per se y desde la propia reflexión. En los últimos tiempos hemos hecho cosas difíciles que nos van a hacer luchar y trabajar de otra manera en los convenios. Es verdad que la reforma laboral hemos recuperado derechos de negociación colectiva. Cuando hubo la reforma, sobre todo la del Partido Popular del año 12, tenía mucho que ver con rebajar la capacidad contractual del sindicato, precisamente para imponer una rebaja de rentas, ya que no se podía conseguir la devaluación de la moneda. Por ahí nos atacaron en blanco, es decir, en la ley, y nos atacaron en negro, en la reputación, y todos los medios afines a la derecha. Hay que estar atentos de que eso no pueda volver a reproducirse con nitidez, pero digo que una vez que hemos recuperado los derechos de negociación colectiva de una manera bastante restablecidos, por así dicho, nos hemos enfrentado a nuevos retos y a nuevas maneras de hacer. Los antecedentes de la subida del salario mínimo los implementamos casi en plena pelea resiliente tras la reforma laboral, con los conceptos que hablábamos de salarios mínimos de convenio. Pero, por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido hace X años que un convenio cerrado se pudiera abrir en mitad de su vigencia si hubiera, como hubo en el año 21, un repunte enorme de la inflación. Y eso lo hemos hecho en el sector financiero, en el sector seguros, en algunos convenios de hostelería, lo planteamos ahora mismo en convenios que están cerrados en Las Palmas. Es decir, se nos ocurren cosas porque el intelectual colectivo funciona, no es una cuestión de una idea preclara de la dirección, sino que al final el estar muy pegado al terreno, a las reivindicaciones de la gente, a las sensibilidades, nos hace concebir cosas nuevas, ¿no? Como cuestionar de una manera pues decidida las cláusulas de absorción y compensación que han trascendido al sector financiero, y aquí pues bueno, hay representantes de alguna pelea bastante importante que se ganará, aunque no se haya ganado, se ganará, como la que hemos dado en DXC, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que animar a seguir siendo lo que somos, sabiendo que no hay pelea pequeña, que cualquier pelea pequeña, cualquier reivindicación concreta nos hace ganar confianza de la gente en la que queremos apoyarnos para luego dar peleas más grandes. Y esa pelea grande, digo, está en lo que es la defensa proactiva y a la ofensiva de los derechos democráticos, que pasan ineludiblemente por
preservar la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva. Peleas que no son de cara a la galería, que han costado muchos años, que han tenido flujos y reflujos, que hemos puesto en un punto en el que tenemos más herramientas, pero que debemos seguir utilizándolas para no perderlas, ¿no? Y por lo demás, pues toca despedirme, ¿no? Y agradeceros la colaboración, el trabajo, sobre todo a los que más tiempo estáis en la organización. Al resto, animarles a que sigan el camino, ¿no? Porque si hay una cosa que da una satisfacción enorme es ver cómo estos plenos, no solo la mayoría de representación femenina que se constata, sino el rejuvenecimiento del sindicato, porque estamos prácticamente rozando porcentajes en que la mitad de los asistentes a los congresos es la primera vez que asisten a un congreso. Y probablemente es la primera vez que son representantes del sindicato. Eso significa una fuerza motora de renovación y de ilusión y de fuerza y fortaleza impresionante. Y a todos los que, bueno, pues como decía, me habéis acompañado, pues agradeceros ese esfuerzo, porque evidentemente esto es un esfuerzo colectivo que no sería posible sin la ayuda de todos. Y yo particularmente, en nombre mío y también en nombre de los colaboradores más cercanos con los que he trabajado en los últimos 11 años, no me refiero a los 17, pero también, antes de la fusión, es de bien nacido ser agradecido. Desearos lo mejor y agradeceros al infinito pues toda vuestra apoyo y colaboración, y a los que continuáis pues mucha fuerza. Y yo sé que esta organización es de dar y va a dar lo mejor de sí en Aragón y lo mejor de sí en las estructuras estatales con las incorporaciones que se van a producir. Gracias a todas, gracias a todos y vivan las comisiones obreras.